El tribunal estaba lleno. La gente murmuraba, algunos con miradas ansiosas, otros con expresiones de escepticismo. Era un caso que había atraído la atención de todos, principalmente por la complejidad de la situación y el misterio que lo rodeaba. Un tribunal lleno de abogados, jueces y periodistas, pero todos los ojos estaban puestos en ella, la niña, de solo 10 años, sentada en el banco de los testigos. Sus ojos estaban fijos en el suelo, y su expresión era una mezcla de timidez y miedo. Parecía demasiado pequeña para estar allí, pero lo que ella tenía que decir, todos sabían, sería crucial para la resolución de ese caso. No quería estar allí, por supuesto. Su nombre era Mariana. Su historia, dolorosa. Hija de padres separados, una vida marcada por pérdidas, y ahora, se encontraba en el centro de una batalla legal que involucraba acusaciones de abuso y negligencia. Durante los últimos días, se había cerrado en un profundo silencio, casi como si quisiera olvidar lo que había vivido, lo que había presenciado. Pero algo cambió. Cuando la llamaron a declarar, un escalofrío recorrió los hombros de todos los presentes. Era un caso delicado. Todos sabían que Mariana había sido forzada a crecer demasiado rápido. Una infancia interrumpida por la violencia de un mundo que no la perdonó. Su padre, Marcos, el acusado de actuar de manera cruel, estaba sentado en la sala, pálido, sudando frío. Sabía que lo que su hija dijera podría ser la diferencia entre su libertad y su condena. La sala se silenció completamente cuando Mariana finalmente levantó la cabeza y miró al juez. Sus ojos estaban enrojecidos, el cabello desordenado, pero había algo en ella. Un coraje silencioso que sorprendió a todos. El juez pidió que hablara, pero ella dudó por un momento. Su boca se abrió, pero no salió nada. Su mirada se dirigió hacia el abogado defensor, y luego miró a su padre, quien, de manera casi imperceptible, intentó forzar una sonrisa. Pero él sabía que las palabras de ella podrían cambiarlo todo. La sala estaba tensa. El fiscal, un hombre serio, de expresión cerrada, puso una hoja de papel sobre la mesa y miró a Mariana, alentándola a comenzar. La niña respiró profundamente y, con la voz casi inaudible, comenzó a hablar. Su relato estaba a punto de exponer una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Pero entonces, algo inusitado ocurrió. Mariana, con una mirada decidida, levantó los ojos, mirando a todos en la sala, y dijo: «No fui la única víctima». El tribunal se detuvo. Nadie esperaba esto. Todos estaban preparados para escuchar más sobre lo que le había sucedido a ella, los dolores que había sufrido. Pero, en lugar de eso, ella sacó a la luz una cuestión mucho más compleja. Lo que acababa de decir resonó por los pasillos del tribunal. El fiscal frunció el ceño. El juez hizo un gesto con la mano para que se explicara, sin apartar la vista de su expresión desconcertante. Mariana apenas comenzaba. La sala ya estaba tomada por una tensión insostenible, y nadie sabía qué rumbo tomaría esa declaración. Los murmullos empezaron a extenderse entre los presentes, pero la mirada de Mariana permaneció firme. Estaba a punto de revelar algo que podría conmocionar a todos allí. Pero, ¿qué era esa verdad que la niña había guardado tanto tiempo? Sabía más de lo que estaba dispuesta a contar, y lo que diría a continuación dejaría a todos en shock. La sala del tribunal estaba en absoluto silencio. El impacto de las palabras de Mariana aún flotaba en el aire, como una nube densa que nadie se atrevía a cuestionar. Ella había dicho que no era la única víctima, pero nadie sabía exactamente qué significaba eso. Las miradas se cruzaron, todos en estado de alerta. El juez, con un leve movimiento de la mano, pidió que la niña continuara. Era un momento crucial, pero él sabía que lo que ella dijera a continuación podría cambiar toda la dinámica del caso. Mariana miró al juez, sus ojos grandes y tristes, como si buscara una salida para lo que estaba a punto de decir. No quería estar allí, no quería contar más nada. Pero algo dentro de ella se estaba rompiendo, algo profundo que había guardado durante mucho tiempo. Ya no podía ocultarlo más. No después de todo lo que había vivido. No después de haber visto las otras miradas, los otros silencios. Sabía que era hora de hablar. Yo no soy la única víctima, repitió Mariana, pero ahora con una voz más firme, más clara. Miró hacia un lado,
hacia la galería, donde su madre estaba sentada. Se miraron por un breve instante, una mirada que dijo más de lo que cualquier palabra podría expresar. La madre de Mariana, que había pasado por tanto sufrimiento, ahora se encontraba ante una verdad que ni ella misma conocía. Mariana empezó a respirar profundamente, su pecho subiendo y bajando, mientras intentaba organizar las palabras. Sabía que cada frase tendría peso, y que el dolor que llevaba dentro estaba a punto de ser expuesto. Cuando Mariana miró nuevamente a su padre, una expresión que mezclaba rabia y tristeza invadió su rostro. No quería mirarlo. Ya no quería ser su hija. Pero sabía que las palabras que dijera afectarían no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Mi padre no es el único que dañó nuestra familia, dijo, con una frialdad en la voz que era difícil de creer en una niña tan pequeña. Vi cosas que nadie debería ver. Los ojos de su padre, Marcos, comenzaron a llenarse de lágrimas. Intentó controlar la expresión, pero el peso de esas palabras estaba volviéndose insoportable. Sabía que, por más que intentara ocultarlo, la verdad se estaba revelando ante todos, y ya no había nada que pudiera hacer. El abogado defensor trató de intervenir, pidiendo que la niña hiciera una pausa, pero el juez lo calló con un gesto. Sabía que estaba a punto de presenciar algo que podría transformar el caso para siempre. Mariana miró a su madre nuevamente, que ahora tenía la mano sobre el rostro, tratando de disimular las lágrimas. Era difícil soportar la verdad que se estaba revelando. Pero lo peor aún estaba por venir. La niña comenzó a hablar más fuerte, como si se estuviera liberando de algo que la había atado durante mucho tiempo. Vi a mi papá, él no estaba solo, dijo Mariana, las palabras salieron en un susurro, pero con una claridad que nadie pudo ignorar. El tribunal estaba tenso, la gente se movía inquieta en sus asientos. Lo vi con otra persona. Y esa persona, también me hizo cosas a mí. El sonido del corazón de todos parecía haberse detenido en ese instante. El murmullo se esparció, y las miradas de Sok eran imposibles de esconder. La revelación de Mariana no era solo un eco de dolor, sino una bomba de verdades amargas. Eso era mucho más de lo que cualquiera esperaba. El caso, que parecía ser una simple acusación de abuso, ahora se convertía en un juego de intrigas y traiciones mucho mayores. La madre de Mariana, que había sufrido tanto con las acusaciones contra su exesposo, ahora se encontraba confrontada con una realidad aún más cruel. Sabía que su mundo estaba a punto de desmoronarse. No solo el marido, sino también alguien en quien ella confiaba estaba involucrado. ¿Quién era esa persona que Mariana había mencionado? ¿Quién, además de Marcos, podría haber sido capaz de herir a una niña tan indefensa? El juez pidió silencio. Necesitaba más detalles, más aclaraciones. Mariana comenzó con una voz calmada, pero con una autoridad innegable. ¿Quién era esa persona que viste? ¿Puedes contarnos más? Pero Mariana permaneció callada. Sus ojos estaban fijos en el suelo, como si tratara de reunir fuerzas para continuar. Eso no era fácil para ella. Cada palabra parecía pesar toneladas. No quería hablar más, no quería revivir esa pesadilla. Pero sabía que ya no había vuelta atrás. El tribunal esperaba con ansias, y su madre, que ahora estaba en una mezcla de dolor y confusión, no sabía si podría soportar más revelaciones. Yo lo vi con mi tío, dijo Mariana, casi en un susurro, pero cada palabra cortó el aire con precisión. La sala del tribunal quedó en un silencio absoluto. Lo que Mariana acababa de declarar era devastador. El tío, hermano de su madre, involucrado en algo que nadie podría haber imaginado. La respuesta estaba dada. El padre de Mariana no era el único culpable. La sala del tribunal estaba sumida en un silencio profundo y embarazoso. La revelación de Mariana había caído como una bomba en el corazón de todos los presentes, y el peso de sus palabras aún resonaba en las mentes de los oyentes. El tío de Mariana, el hombre que ella conocía como un segundo padre, ahora era el centro de atención de una acusación que nadie podría prever. Ese nombre, que antes sonaba como un reflejo de confianza y cariño, ahora estaba marcado con un estigma de traición impensable. Marcos, el padre de Mariana, se sentó en el banquillo de los acusados, con los ojos fijos en el suelo, como si su vida se hubiera desintegrado en ese momento. Ya sabía que las cosas no irían bien para él.
Pero eso era mucho más de lo que había imaginado. Nunca había esperado que su propio hermano, alguien a quien conocía tan bien, fuera capaz de hacer lo que su hija alegaba. El abogado defensor intentó intervenir, pero la escena era de total descontrol. El tribunal estaba agitado, con algunas personas murmurando, otras aún tratando de entender la gravedad de las palabras de Mariana. La madre de la niña, María, estaba paralizada. No podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía creer que su hermano, el hombre que siempre consideró una parte fundamental de su vida, fuera capaz de cometer semejante atrocidad? Su rostro estaba pálido, y parecía haber perdido todas las fuerzas para reaccionar. El shock la consumía. «Mariana, ¿estás segura de lo que estás diciendo?». El juez, con un tono firme, intentó recuperar el control de la situación. Sabía que la niña aún tenía mucho que revelar, pero la tensión estaba en aumento. El tribunal esperaba con ansias, pero también temía que sus palabras desataran una reacción irreversible. Mariana levantó la cabeza y, por un momento, su expresión parecía casi vacía. Ya había dicho lo que tenía que decir, pero el peso de la situación la hacía dudar. El dolor, la vergüenza, el miedo, todo se mezclaba en su mente. No era fácil hablar sobre eso. Su infancia entera estaba siendo expuesta, y no sabía hasta qué punto sería capaz de soportar. «Sí», respondió finalmente, con la voz quebrada. «Vi a mi tío con mi papá. Ellos estaban haciendo cosas que no debían». Era un momento de devastación total para todos. El tío de Mariana, el hombre que ella amaba como si fuera su padre, estaba involucrado en un crimen terrible. No era solo una traición de confianza, sino una traición profunda e inexplicable. La niña ya no sabía en quién confiar. El hombre al que siempre buscó cariño y apoyo ahora estaba siendo señalado como cómplice de su propio padre, y eso hacía que su corazón se destrozara más con cada segundo que pasaba. María, madre de Mariana, miró fijamente a su hermano, que estaba sentado en silencio en la galería. Su rostro estaba impasible, pero ella sentía que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? ¿Cómo nunca notó la gravedad de la situación que estaba ocurriendo justo debajo de su nariz? Y lo peor de todo, ¿qué pasaría con su hija ahora? Miró a Mariana, que la miraba con los ojos llenos de lágrimas, y su corazón se rompió aún más. El tío, Francisco, parecía no saber qué hacer. Estaba incómodo, tratando de mantener la postura de alguien que no sabía nada, pero todos podían ver el temblor en sus manos. El hombre que ella pensaba que era la roca de la familia, ahora estaba siendo acusado de algo que parecía irreal. Se levantó de la silla, mirando al juez, tratando de decir algo, pero las palabras no salían. El peso de la acusación era demasiado grande para que él lo soportara. El abogado defensor, dándose cuenta de que el escenario estaba fuera de control, intentó argumentar que las palabras de Mariana no tenían suficiente base, que podría estar confundiendo la situación. Sin embargo, las miradas del tribunal estaban fijas en la niña. La atmósfera estaba saturada de dolor y asombro. Y entonces, la voz del juez cortó la tensión. «Francisco, ¿tienes algo que declarar sobre las acusaciones de tu sobrina?». El juez habló con firmeza, y todos los ojos se volvieron hacia el hombre, que parecía una sombra de lo que alguna vez fue. El hombre, que siempre tuvo una imagen de respeto y confianza, ahora estaba frente a un tribunal, siendo cuestionado por un crimen de proporciones inimaginables. Él miró a Mariana, y sus ojos brillaron con una mezcla de culpa y vergüenza. Las palabras estaban atrapadas en su garganta, pero sabía que no podía escapar de algo tan serio. Todo el tribunal esperaba, con el corazón acelerado, que él respondiera. «Yo, no sé de qué está hablando ella», dijo Francisco, con la voz ronca y los ojos evitando a todos los presentes. «Nunca hice nada con Mariana». Pero algo en su expresión, la forma en que evitaba la mirada de su sobrina, los temblores en sus manos, indicaba que no estaba siendo completamente sincero. Trataba de mantener la calma, pero su lenguaje corporal decía lo contrario. Mariana, por su parte, se sentía más fuerte con cada palabra que él decía. Lo que él dijera ahora, ya sabía la verdad. Y lo que había dicho no era solo una historia inventada. Era la realidad de su sufrimiento. Miró a su madre,
esperando que finalmente entendiera la gravedad de lo que estaba pasando. Pero María estaba en silencio, un silencio helado, como si el peso de la mentira la hubiera tragado por completo. Y entonces, en medio de ese silencio mortal, algo se movió en la mente de Mariana. Había algo más, algo que no sabía, algo que podría cambiar todo de nuevo. El tribunal seguía en un silencio pesado. Mariana, a pesar del valor que le dio al revelar la verdad, se sentía completamente destruida por dentro. Cada mirada, cada murmullo que venía de todos los lados parecía consumir aún más su fuerza. Su vida, que antes parecía estar siendo construida como la de cualquier otro niño, ahora estaba irreversiblemente marcada por un acontecimiento que cambiaría todo para siempre. Sentía el peso de las palabras que había lanzado, pero sabía que no había otro camino que seguir. Su mente estaba llena de imágenes confusas de la infancia, de las tardes que pasaba con Francisco y su padre, de los juegos, de los abrazos que, ahora, parecían manchados por la crueldad de un secreto tan horrible. Pero había algo que aún no entendía. Algo que comenzaba a percibir, pero que parecía imposible de comprender por completo. Mientras el abogado defensor intentaba suavizar la situación, Francisco, cada vez más incómodo, miró a su hermano Marcos, el padre de Mariana, con una mirada llena de angustia. ¿Qué pasaría ahora? Sabía que el tribunal podría no creerle. Y su propia vergüenza lo desgarraba. Su cuerpo estaba tenso, sus manos sudaban. Se había perdido en algún punto de su vida, y lo que estaba sucediendo ahora era la consecuencia de algo que jamás imaginó que se convertiría en realidad. Mariana, ¿tú estás segura? El juez, con un tono más suave, intentaba traer un poco de calma a la situación, sin perder el control. Sabía que las revelaciones que se estaban haciendo no eran comunes, y el dolor estaba estampado en todos los rostros. Entiendo la gravedad de tus palabras, pero necesitamos comprender los detalles. ¿Qué exactamente sucedió, hija? Mariana miró al juez con los ojos vacíos, como si sus fuerzas hubieran sido drenadas. Ya había dicho todo lo que sabía, todo lo que podía recordar. Pero, a medida que revivía los momentos más oscuros, algo comenzó a surgir en su mente, algo que había intentado olvidar. Miró a su madre, María, que estaba allí, inmóvil, observando todo. ¿Qué haría ahora? ¿Creía en su hija? ¿O aún estaría demasiado ciega para ver la verdad? Mariana cerró los ojos por un instante y comenzó a contar la historia con más detalles. Pero no era solo la historia del abuso que había sufrido. Había algo más. Algo que siempre intentó esconder incluso de sí misma. Yo no recuerdo todo, comenzó, con la voz temblorosa, pero lo que recuerdo es que mi tío siempre estaba cerca de mí. Siempre cuidándome. Cuando mi papá no estaba en casa, él me abrazaba, me daba atención. Me sentía segura con él, hasta el día en que todo cambió. Mariana se detuvo un momento, y todos en el tribunal estaban a la espera de sus palabras. La tensión estaba a 1000, e incluso el juez parecía esperar pacientemente lo que vendría. Sintió las lágrimas recorriendo su rostro, pero su voz no vaciló. Yo recuerdo un día en que mi papá me dejó con él. Se suponía que iba a ser solo otro día normal, pero desperté en medio de la noche. Estaba oscuro, y vi a mi tío cerca de mí. Él me tocó de una manera que me hizo sentir miedo, algo que nunca había sentido antes. Traté de gritar, pero no podía. Él me calló, diciendo que nadie podía saberlo. La sala se volvió aún más tensa. El ambiente, ya cargado, se volvía casi insoportable. Los murmullos aumentaron, y la madre de Mariana, María, se quedó completamente paralizada. La mirada de Francisco, que estaba tratando de controlar la situación, se transformó en una expresión de horror. Sabía que eso no debía estar sucediendo, pero ya era demasiado tarde. Su sobrina estaba revelando todo. ¿Por qué no lo contaste antes? La defensa de Francisco no se rendía. Era una niña, puede haberse confundido. No podemos aceptar palabras sin pruebas. Mariana levantó la mirada hacia el abogado defensor, como si su dolor se transformara en fuerza. No me confundí, sabía lo que estaba pasando. Sentía las cosas, aunque no supiera explicarlas. Lo que él hizo conmigo, lo hizo de manera cruel y calculada.
Y me dijo que no se lo contara a nadie, porque si no lo hacía, haría algo aún peor. Nunca supe qué esperar. La tensión en la sala estaba en su punto máximo. La madre de Mariana, que hasta ese momento estaba inmóvil, ahora se levantó, y su rostro estaba tomado por una expresión de dolor irreversible. Quería creer en su hija, pero el peso de la duda aplastaba su mente. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo ella, que siempre estuvo allí para proteger a Mariana, permitió que esto sucediera? María, ¿sabías? El juez preguntó directamente a la madre de Mariana, con voz tensa y autoritaria. ¿Sabías que tu hija estaba pasando por esto? María miró a su hija, pero la verdad, aunque amarga, era inevitable. Sintió el peso de todas las decisiones que había tomado. Sintió el peso del silencio, de no querer ver lo que estaba pasando. ¿Qué sabía ella? ¿Qué había notado? Tal vez fue ciega, pero el hecho de que ahora la verdad estuviera siendo revelada hacía que su mundo se desmoronara. Mariana continuó, y su valentía solo crecía. Cuando la vergüenza se apoderó de mí, me fui alejando de todos. No quería que nadie viera mi dolor. Pero sabía que algo tenía que decirse, porque nadie más hablaría por mí. Todo el tribunal estaba ahora paralizado. El dolor de Mariana se reflejaba en las expresiones de todos. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedería a continuación. El tribunal estaba en completo silencio. Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, seguía mirando fijamente hacia la mesa, como si en ese instante estuviera tratando de encontrar una respuesta a todo el dolor que llevaba dentro. Sabía que, de alguna manera, su vida nunca volvería a ser la misma después de esa confesión. Pero algo más estaba por suceder, algo que haría que todo el tribunal se desmoronara. Francisco, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, ahora parecía más pálido que nunca. Sus ojos estaban fijos en Mariana, pero no con la mirada de un tío amoroso. No con la mirada de un hombre arrepentido, sino con la mirada de alguien que sabía que los próximos minutos cambiarían todo para él. El peso de sus decisiones, de sus actos, se estaba volviendo insoportable. El juez, tratando de mantener el orden, pidió nuevamente silencio, pero el ambiente de tensión no daba tregua. Todos los presentes, incluidos los jurados, estaban completamente absorbidos por la gravedad de la situación. No era solo un caso de abuso lo que se estaba revelando allí. Era el colapso de un imperio de mentiras que, hasta ese momento, parecía invencible. Señor Francisco, llamó el juez, y toda la sala pareció contener la respiración. Lo convocó a levantarse y a dar su versión de los hechos. Fue entonces cuando toda la sala se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Francisco comenzó a levantarse con dificultad, como si el peso de su conciencia fuera más grande de lo que podía soportar. Parecía estar en estado de shock, como si las palabras de Mariana aún resonaran en su mente y no pudiera encontrar una forma de luchar contra ellas. La tensión era palpable, y todos, sin excepción, esperaban con expectación lo que él diría. Con la voz quebrada, Francisco miró directamente a su hermana, María, y luego al juez. Su respiración era errática, y sus ojos mostraban un profundo sufrimiento. Sabía que el momento que estaba viviendo era la culminación de años de mentiras, pero también de negación. No quería ver la realidad, pero, en ese instante, ya no podía escapar de ella. Yo, no sé qué decir. La voz de Francisco era rota, llena de dolor y de un arrepentimiento que parecía demasiado tarde para reparar. Bajó la cabeza, incapaz de mirar a la hija de María. Cometí un error, pero, no sé si esto se puede perdonar. El juez, con la calma de quien sabe lo delicada que es la situación, se inclinó un poco hacia adelante. Francisco, ¿entiendes la gravedad de tus acciones? ¿Sabías lo que estabas haciendo con tu sobrina? En ese momento, Francisco ya no pudo esconder lo que llevaba en su alma. Cerró los ojos y, por un momento, pareció que iba a colapsar ahí mismo. El dolor de haber destruido una vida, de haber destrozado su propia familia en pedazos, estaba reflejado en su rostro. El hombre fuerte, que siempre parecía tan imponente, ahora estaba vulnerable, completamente roto. Quería gritar, pero las palabras no salían. Yo sabía. Francisco balbuceó, las palabras saliendo de su boca como una sentencia. Lo sabía, y lo hice porque,
porque me sentía perdido. No sé qué me pasó. Yo quería controlar el dolor que sentía. Quería tener la sensación de que, de alguna forma, tenía el poder. Pero estaba equivocado. En ese momento, la sala pareció volverse aún más densa. Era imposible no sentir la agonía en el aire. El peso de la confesión de Francisco reverberaba de manera intensa, y la mirada de María, que hasta ese momento había permanecido en silencio, parecía pesar más que todo. Miró a su hermano, con los ojos llenos de lágrimas. Francisco, destruiste a mi hija. Destruiste mi vida. ¿Cómo pudiste hacer esto? Las palabras de María cortaron como cuchillos afilados. Ella siempre había sido tan protectora con Mariana, siempre había puesto a su hija por encima de todo. Pero allí estaba su hermano, admitiendo su culpabilidad frente a todos, y María no podía creer lo que estaba escuchando. El dolor era insoportable, pero sabía que tenía que continuar, porque Mariana, la hija que tanto amaba, merecía escuchar la verdad. Merecía ser escuchada. Mariana, por su parte, parecía estar recuperándose poco a poco. Las palabras de Francisco habían hecho que su corazón se pesara aún más, pero sabía que eso ya no se trataba de perdón. Se trataba de justicia. Se trataba de dar su historia al mundo, aunque eso significara un sufrimiento insoportable. No puedo perdonarte, tío. Mariana dijo con una firmeza que sorprendió a todos. Ya no quiero nada de ti. Destruiste mi vida y mi infancia. No puedo seguir viviendo con este peso. La mirada de Francisco se deshizo completamente ante la fuerza de las palabras de su sobrina. La miró, pero la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento fueron mayores que cualquier intento de justificarse. Sabía que estaba perdido. Sabía que nada podía reparar el daño que había causado. El juez, viendo el dolor de todos los involucrados, hizo una señal para que todos se calmaran. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que nadie esperaba. Yo me voy a entregar. Francisco dijo, y su voz ya no sonaba como la de un hombre fuerte, sino como la de alguien que se había perdido. No merezco la libertad. Sé lo que hice, y voy a pagar por ello. La sala quedó completamente en silencio. El tribunal estaba conmocionado, pero había algo más que nadie podía prever. En el fondo, la historia de Mariana aún no había terminado. El peso de la verdad aún estaba por venir, y ella sabía que algo grande estaba a punto de suceder. Pero, ¿qué sería eso? ¿Qué más podría cambiar? Mientras el tribunal se disolvía en murmullos y miradas atentas, la verdad apenas comenzaba a revelarse, pero había más detrás de todo lo que estaba sucediendo de lo que Mariana imaginaba. Sabía que lo que Francisco había hecho no podía justificarse, pero el dolor que él expresaba, esa culpa, ese arrepentimiento despertaba algo en su mente, algo que ella no quería enfrentar. No podía dejar de pensar en cómo él había sido una figura presente en su vida hasta ese momento. ¿Cómo era posible que el hombre al que siempre miró con respeto e incluso admiración, hubiera sido capaz de semejante atrocidad? Pero había algo aún más perturbador, lo que él acababa de decir sobre lo que sentía, lo que lo llevaba a cometer esos errores, algo en sus palabras le sonaba familiar. En los días que siguieron, Mariana no pudo descansar. Su mente se enredaba en un mar de preguntas sin respuesta. Pasaba los días recordando momentos de su infancia, buscando detalles que tal vez explicaran el dolor de Francisco, tratando de entender cómo había llegado él al punto de destruir sus vidas. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Durante una visita al abogado, la clave para todo eso apareció. Un sobre discreto que estaba sobre la mesa de la oficina. Mariana miró al abogado con una mirada curiosa, y él, con semblante serio, le pidió que lo abriera. En su interior había una carta escrita por Francisco, mucho antes de cualquier acusación. Al leerla, Mariana se dio cuenta de que allí estaban las palabras que jamás imaginó escuchar. La carta no era una disculpa. No era un intento de justificarse, sino una revelación de algo más profundo y sombrío. Francisco escribía sobre una infancia marcada por la violencia de su propio padre, sobre los traumas que llevaba consigo, y sobre el comportamiento destructivo que siempre había tratado de esconder. Era un niño como cualquier otro, comenzaba la carta. Hasta que un día, mi padre me dijo que era débil.
Me golpeó tanto que el dolor físico era un alivio comparado con el dolor emocional que cargaba. Crecí creyendo que el sufrimiento era la única manera de ser fuerte. Cuando vi a Mariana por primera vez, me di cuenta de que ella era como yo, un alma pura, alguien que aún creía que el mundo podía ser bueno. Y eso fue lo que me destruyó. Mariana leyó esas palabras una y otra vez. El dolor que Francisco cargaba, su vulnerabilidad y el sufrimiento que había vivido fueron revelados a ella de una manera que no esperaba. Quedó paralizada, absorbiendo cada frase, tratando de comprender cómo todo eso pudo haberse convertido en algo tan horrible. Por más que comprendiera el sufrimiento que él había vivido, eso no cambiaba el hecho de que había cometido un crimen terrible. Pero esa carta hacía que Mariana cuestionara una verdad dolorosa: Francisco no solo había destruido su vida, él también se había destruido a sí mismo. El peso de la carta fue mucho más de lo que Mariana podía soportar en ese momento. No sabía qué hacer con esas palabras, con esa revelación. Por un lado, entendía el dolor de Francisco, pero, por otro, no podía olvidar el daño que le había causado. Mientras Mariana intentaba procesar todo lo que acababa de descubrir, Francisco estaba de vuelta en la cárcel. Se había entregado a la policía, y el caso ahora tomaba una nueva dirección. Sin embargo, algo estaba a punto de suceder, algo que ni siquiera Francisco podría prever. Dentro de la cárcel, recibía visitas esporádicas de su abogado. Pero, de repente, apareció otro visitante, alguien que Francisco jamás imaginó que lo buscaría: su padre. El hombre que él jamás quiso ver, el hombre cuya violencia había moldeado su vida, ahora estaba allí, frente a él, con una mirada vacía e insensible. «Eres débil, Francisco», dijo su padre, sin rodeos. «Hice lo que hice porque necesitabas aprender que el mundo no tiene piedad. Ahora te entregaste, como un cobarde. Siempre supe que no aguantarías». Las palabras de su padre cortaron a Francisco como un cuchillo afilado. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. Su padre, ese hombre que le había enseñado a vivir con dolor y sufrimiento, ahora estaba allí, condenándolo por sus propias fallas. Y en el fondo, Francisco sabía que esas palabras eran el reflejo de toda su vida. El peso del legado de abuso que había heredado, y ahora, como un eco lejano, eso volvía para destruirlo. Pero lo peor estaba por venir. En medio de ese encuentro, se haría una revelación aún más devastadora. Algo que pondría la verdad en un nuevo contexto, algo que afectaría aún más los sentimientos de Mariana, que estaba a punto de enfrentarse a una realidad aún más difícil de digerir. Francisco, entre lágrimas y rabia, miró a su padre. «Sé lo que hice mal, pero no puedes castigarme más. Ya lo hiciste toda mi vida». Su padre, impasible, se dio la vuelta para irse, pero antes de irse, dijo algo que heló a Francisco por dentro: «La verdad, Francisco, es que siempre fuiste débil porque no eres mi hijo». Esas palabras resonaron como un trueno en la mente de Francisco. Lo que acababa de escuchar parecía imposible. ¿Cómo podría ser esto cierto? Si no era hijo de su padre, ¿quién era él? ¿Y quién era realmente el padre de Mariana? Esas palabras resonaron en el silencio de la cárcel, y Francisco se quedó inmóvil, tratando de comprender qué significaba la revelación de su propio pasado. Y lo más importante, ¿qué significaba eso para Mariana y para su propia vida? Mariana, a lo largo de los últimos días, se sumergió en una tormenta de pensamientos y sentimientos. La revelación sobre el sufrimiento de Francisco, sus palabras sobre el abuso en su infancia, habían sacudido sus convicciones más profundas. Sin embargo, la carta no era el final de la historia. No era el cierre de todo lo que pensaba sobre el hombre que, de alguna forma, aún formaba parte de su vida. No quería creer lo que había leído. No quería ceder al peso de la culpa y el dolor de un hombre que, en su juventud, parecía ser la imagen de alguien íntegro, alguien que había salvado a su familia de tantos tormentos. Pero cuando la carta llegó a sus manos, Mariana se vio obligada a reevaluar todo. El dolor de Francisco no lo justificaba, pero creaba una cruel duda en su corazón. ¿Sería posible que él, de hecho, hubiera sido una víctima, al igual que ella, en el fondo? ¿O era él, de hecho, un monstruo de sus propias acciones, un hombre en busca de redención, sin siquiera saber cómo encontrarla? Mariana pasó noches en vela, tratando de encontrar una respuesta. Sin embargo, el vacío persistía.
No importaba cuánto lo intentara, la verdad de su infancia, la mentira de su vida, permanecía como una sombra infranqueable, que se alargaba a medida que avanzaba en su búsqueda de justicia. El juicio estaba cada vez más cerca del momento decisivo. Francisco, en su celda, pensaba intensamente sobre la visita de su padre. Aún no lograba procesar completamente las palabras que le había dicho. ¿Qué quería su padre? ¿Qué intentaba decir con esa revelación, con la afirmación de que él no era su hijo? La confusión en su mente no disminuía. No sabía si creía lo que había oído. Pero una duda se arraigaba en su alma, como una semilla plantada en tierra fértil. ¿Por qué, aunque ya siendo un hombre adulto, seguía viéndose como el niño débil ante su padre? ¿Cómo alguien podría construir una identidad, una vida, sin saber quién era realmente? El día siguiente, marcado para el juicio final, llegó de manera abrupta, como una gran ola a punto de romperse. Mariana estaba nerviosa. Sabía que tendría que enfrentarse a Francisco una vez más. Pero no sabía cómo lo haría. Él seguía siendo el hombre que la hizo sufrir. Pero también era alguien que, en el fondo, no podía odiar completamente. Quería entender, pero al mismo tiempo, temía lo que descubriría. El tribunal estaba nuevamente lleno de miradas cargadas de tensión. Como una gran pantalla que comenzaba a desplegarse ante los ojos de todos, Mariana se dio cuenta de que el juicio no solo era de Francisco. También era un juicio sobre ella misma. ¿Qué haría con todo lo que sabía ahora? Francisco estaba en el banquillo de los acusados, con los ojos fijos en el juez, esperando su turno para hablar. El peso de todo lo que había sucedido sobrecargaba su corazón, pero lo que no sabía era que las revelaciones aún estaban lejos de terminar. Cuando Mariana se levantó para hablar, su corazón latía fuerte en su pecho. Tenía algo importante que decir. Algo que lo cambiaría todo, algo que saldría a la luz, algo que no solo estaba relacionado con lo que Francisco había hecho. El juez la llamó, y ella, con pasos firmes, caminó hasta el centro de la sala. Miró a Francisco, intentando percibir a través de su mirada al hombre que realmente era, y sintió, por primera vez, una gran mezcla de rabia y tristeza. Había sentido que ya lo conocía, que ya lo comprendía. Pero, en ese momento, algo más estaba a punto de ser revelado. «Señor juez», dijo Mariana, con la voz firme, pero llena de un miedo que no podía ocultar. «No sé qué decir. Estoy aquí frente a un hombre que me hizo sufrir. Pero también estoy aquí frente a un hombre que, quizás, haya sido víctima de algo mucho mayor, algo que ni él mismo sabía que cargaba. Por eso, vengo aquí no solo como alguien que busca justicia, sino como alguien que, por primera vez, está intentando entender la verdad. La verdad sobre lo que ocurrió. La verdad sobre quiénes somos y lo que nos hizo ser lo que somos». Francisco la miró, con una expresión vacía, como si ella fuera lo único que lo hiciera respirar en ese momento. Él también estaba intentando entender. Pero lo que no sabía era que Mariana tenía una carta escondida, una carta que no podía revelar en ese instante. Y cuando ella hablara, todo cambiaría. Todo. «Señor juez», continuó Mariana, con la voz más firme, «no sé si existe perdón para lo que él hizo. Pero tampoco puedo ignorar lo que está delante de mí. Y es por eso que, antes de hacer mi última declaración, necesito revelar algo que, hasta ahora, no he sido capaz de contar a nadie. Algo que Francisco tal vez ni siquiera sepa, pero que puede cambiar todo lo que estamos discutiendo aquí». La corte quedó en completo silencio. Todas las miradas estaban puestas en Mariana. Y mientras ella hablaba, Francisco sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía lo que estaba por venir, pero sentía que lo que ella iba a decir podía cambiarlo para siempre. «Y la verdad», dijo Mariana, con la mirada fija en Francisco, «es que nunca fui realmente su hija. No soy hija de quien ustedes creen que soy». El silencio que invadió la sala fue profundo y mortal. Lo que acababa de decir hizo que el tiempo se detuviera. Francisco, que la miraba como si esperara un milagro, ahora no podía respirar. La revelación estaba allí, frente a ellos, en toda su crudeza. La corte quedó en total silencio. Mariana, con la voz entrecortada, había soltado una bomba que nadie esperaba. Ella no era hija de Francisco. Y nadie en la sala sabía cómo procesar esa revelación.
Todos estaban en shock, mientras la tensión en el ambiente parecía crecer con cada segundo que pasaba. Francisco no podía creer lo que acababa de escuchar. Su mente, normalmente acostumbrada a analizar todo con frialdad, no lograba encontrar lógica en las palabras de Mariana. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo podría ella no ser su hija? La conoció cuando aún era una niña, ella había estado en su vida tanto tiempo. Ella era su hija. La había amado, cuidado como a su hija. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba perdiendo de vista? Una sensación fría subió por su columna, y sintió como si estuviera comenzando a derrumbarse por dentro. Mariana ya no lo miraba. Estaba mirando al juez, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Pero, por más que quisiera llorar, sabía que debía mantener el control. Había dicho la verdad, pero eso no era todo. La verdad completa aún estaba más lejos, y era una verdad que podría no solo destruir lo que conocía, sino también cambiar para siempre la vida de todos los presentes. El juez, aún en shock, pidió a los abogados que se retiraran y que todos se calmaran. Pero no sabía cómo manejar la situación. Mariana había desafiado todas las expectativas, y ahora la corte estaba dividida entre la incredulidad y la curiosidad. ¿Qué quería decir? ¿Qué sabía realmente? Francisco miró al suelo, sintiéndose perdido. Su mente daba vueltas con cada palabra de Mariana. Sintió un dolor intenso, como si algo le hubiera sido arrancado del pecho. No sabía cómo reaccionar. El vacío que se formó dentro de él parecía ahogarlo. Lo que ella había dicho sobre no ser su hija, no podía comprenderlo. Pero lo que no podía ignorar era que algo estaba profundamente mal, algo que había ignorado durante años, o que tal vez nunca había sabido. Mientras tanto, Mariana comenzó a recordar los tiempos de su infancia. Cuando ella era solo una niña, cuando todo parecía más simple, más claro. Recordaba el cariño de Francisco, como siempre se preocupaba por ella, pero también sabía de las interminables noches que pasó con su verdadero padre, un hombre con un pasado sombrío. El hombre que temía tanto, el hombre que ahora sabía que era su verdadero padre. Recordó cómo creció creyendo que Francisco era su verdadero padre, el hombre que la había adoptado, cuidándola con esmero. Pero ahora, todo tenía sentido. No era su hija biológica, ni la hija que él había imaginado que fuera. La carta que había encontrado semanas antes, de Francisco mismo, había sido la clave para este descubrimiento. Y al recordar aquello, su corazón se apretó. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo explicaría todo esto a Francisco? Señor juez, por favor, dijo, con la voz temblorosa. Necesito hablar sobre lo que está detrás de esta revelación. Lo que nadie sabe, y lo que nadie podría imaginar. Pero es una verdad que necesita ser dicha, para que todo lo que ha ocurrido hasta aquí tenga sentido. Francisco, ahora, parecía un hombre perdido. Quería creer, pero al mismo tiempo, su orgullo le impedía entender lo que sucedía. Sabía que Mariana tenía algo más que decir, y sentía un nudo apretando su garganta. El juez le dio permiso para que Mariana continuara. Ella, con los ojos fijos nuevamente en Francisco, respiró hondo, como si se estuviera preparando para el golpe más doloroso que tendría que dar. La historia de su infancia no solo trataba de abusos y sufrimiento. Era sobre secretos enterrados, sobre un padre desconocido que había dejado una marca en su vida de una manera que ni siquiera ella misma sabía hasta entonces. Descubrí que, a diferencia de lo que me dijeron durante tantos años, no fui concebida por el hombre que me crió. El verdadero hombre que me engendró fue alguien que estuvo en mi vida desde el principio, pero que nunca me di cuenta. Mi verdadero padre, el hombre que me hizo sufrir y al que jamás me atrevería a contar toda la verdad, es alguien mucho más cercano de lo que todos imaginan. Francisco, él no es mi padre. Mi verdadero padre está mucho más cerca de lo que podría imaginar. La corte entera volvió a quedar en silencio. Pero Francisco, al escuchar esas palabras, se dio cuenta de que la verdad estaba allí, frente a él, desnuda y cruda, más cerca de todos de lo que imaginaban. Él, aún atónito, miraba fijamente a Mariana, incapaz de reaccionar, de procesar las palabras que acababa de escuchar. Ella, entonces, se giró lentamente hacia el juez y concluyó: el hombre que me engendró está entre nosotros. Pero él no lo sabía.
Y yo tampoco. Y todo lo que ocurrió desde aquí fue consecuencia de algo que nunca podría haber sido previsible. El juez estaba visiblemente afectado, no sabía qué hacer con las palabras de Mariana. Pero las piezas comenzaban a encajar de una manera aterradora, y la revelación de Mariana comenzaba a darle nuevos contornos a ese juicio. Con los ojos aún fijos en Francisco, soltó la última sentencia que helaría la sala: el hombre que me engendró es el propio padre de Francisco. La verdad, una vez más, estaba de cabeza. El impacto de las palabras de Mariana resonó por toda la corte. La sala, antes tensa y cargada de tensión, ahora parecía un campo de batalla silencioso. Las miradas fijas, las bocas cerradas en un intento inútil de procesar la enormidad de lo que acababa de decirse. Francisco sintió una sensación de desorientación, como si el mundo a su alrededor se hubiera dado vuelta. ¿Cómo era esto posible? El hombre que conocía como su padre, el que lo había educado, apoyado y protegido, podría ser, en realidad, el responsable de un sufrimiento que nunca imaginó. Los murmullos comenzaron a esparcirse entre los presentes. El juez, que hasta ese momento había mantenido una postura firme y controlada, parecía ahora incapaz de articular palabra. ¿Qué hacer ante una revelación tan devastadora? ¿Cómo podría continuar con el juicio ahora que la verdad se presentaba de una forma tan cruel? Mariana no miraba a Francisco. Estaba mirando al juez, como si buscara algo allí, una reacción, una validación, una forma de continuar. Pero dentro de ella, la angustia crecía. Sabía que estaba a punto de abrir la última puerta a un pasado que, por tanto tiempo, había querido olvidar. Pero ahora no había marcha atrás. Por favor, pidió, con la voz temblorosa, casi imperceptible, pero cargada de una urgencia que nadie en la sala podía ignorar. Necesito terminar. Necesito que todos lo sepan. El juez, finalmente, hizo un gesto para que todos guardaran silencio, permitiendo que Mariana continuara. Estaba consciente de que lo que ella había dicho cambiaba el rumbo de ese juicio y tal vez cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. Soy hija del propio padre de Francisco, repitió Mariana, sus palabras más firmes ahora, como si el peso de su propia verdad finalmente hubiera encontrado un lugar en su corazón. Pero él no lo sabía. Nadie lo sabía, en realidad. El silencio que siguió fue aún más profundo. El tribunal parecía suspendido en el tiempo. Francisco, por su parte, parecía haberse convertido en una estatua. No lograba procesar lo que estaba ocurriendo. Su rostro estaba pálido, los labios temblorosos y la mirada distante, como si buscara una explicación donde no había ninguna. Cuando mi madre me tuvo, fue víctima de algo terrible, algo que nunca tuvo el valor de contarle a nadie. Mi padre, el hombre que me engendró, hizo cosas de las que nunca hablaría. No era solo un padre ausente, sino un hombre con un pasado oscuro. Él murió antes de que yo tuviera edad para entender. Pero la verdad sobre él nunca fue dicha. Yo nunca supe que él tenía algo que ver con la vida de Francisco, hasta que encontré unas cartas. Cartas que estaban escondidas, cartas que nunca debieron ser reveladas, pero que me mostraron quién soy realmente. Se detuvo, intentando organizar sus pensamientos, sintiendo el peso de esas palabras cayendo sobre ella como piedras pesadas. Su cuerpo temblaba, pero sabía que debía continuar. No solo por Francisco, sino por todos los que estaban escuchando. Ya no había forma de ocultarlo. Lo que estaba ante ellos era un juego de sombras y mentiras, en el que todos estaban involucrados, pero nadie lo sabía hasta ese momento. Yo sé quién es mi verdadero padre, continuó, mirando directamente a Francisco, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Y sé también que todo lo que tú crees sobre tu historia está equivocado. Tu padre, el hombre que pensaste que te amaba, no era quien tú pensabas. Y él tiene más culpa en lo que ocurrió en mi vida de lo que imaginas. Pero tú nunca supiste esto, porque él a mí, y a todos, nos ocultó el verdadero significado de lo que hizo. Los ojos de Francisco estaban fijos en ella ahora, como si tratara de conectarse con alguna parte de la verdad que no entendía, que jamás podría entender, hasta ese momento. Abrió la boca, pero las palabras no salían. ¿Cómo podía creerlo? ¿Cómo podía imaginar que la persona que siempre había llamado padre, con quien compartía la sangre, fuera capaz de algo tan monstruoso? El juez,
ahora completamente atónito, pidió que todos se calmaran y que el tribunal fuera suspendido temporalmente para que la defensa pudiera investigar las alegaciones hechas por Mariana. Pero nadie parecía dispuesto a moverse. Nadie quería salir de allí hasta entender la totalidad de esa revelación. Mariana se levantó lentamente, el peso de su historia, ahora revelada, sobre sus hombros. Sabía que su vida nunca sería la misma. Sabía que, al revelar la verdad, estaba destruyendo no solo la relación de Francisco con su padre, sino también su propio entendimiento sobre quién era. «Yo sé que ahora me odias, Francisco», dijo, con la voz cargada de dolor. «Pero nunca quise esto. No quería que fuera así. Solo, necesitaba que lo supieras. No podía seguir viviendo con esta mentira». Francisco la miró, su mente aún procesando la enormidad de las palabras de Mariana. ¿Qué quedaba para él ahora? ¿Cómo podía lidiar con todo esto? ¿Con el hombre que pensaba que era su padre, ahora visto bajo una nueva luz? No lo sabía, y por un breve momento, deseó nunca haber entrado en esa sala. Pero, al mismo tiempo, una parte de él sabía que las respuestas estaban allí, y ya no podía escapar. El tribunal permaneció en silencio, esperando la siguiente palabra de alguien. Todos esperaban el desenlace de una historia que nadie jamás imaginó que fuera real. El tribunal estaba en un caos controlado. La tensión que flotaba en el aire era palpable, como una niebla espesa que no se disipaba. Francisco, sentado en su mesa, aún no podía procesar las palabras de Mariana. Su corazón latía acelerado, pero su mente estaba como un campo de batalla, donde fragmentos de recuerdos y nuevas revelaciones chocaban en una espiral desconectada. Mientras todos se dispersaban temporalmente, el juez, aún bajo el impacto de la declaración de Mariana, pidió que los involucrados regresaran a la sala en algunos minutos. El ambiente había cambiado drásticamente, y la sala parecía pequeña ante la vastedad de la verdad que ahora estaba siendo desenterrada. Para Francisco, la vida nunca volvería a ser la misma. Mariana permaneció en el mismo lugar, pero sus ojos estaban lejos. Sentía el peso de su decisión, y el vacío de un pasado que, finalmente, había sido revelado. Sabía que las consecuencias de esto no serían solo para Francisco, sino para todos los que estaban a su alrededor. Tenía la sensación de que, al contar esa verdad, había tirado una cortina que ahora no podía cerrarse. En ese breve receso, Francisco se levantó, sus piernas temblorosas. Miró a Mariana, que parecía no verlo, perdida en sus propios pensamientos. Quería gritar, quería exigir explicaciones, pero al mismo tiempo, algo dentro de él lo impedía. Sentía que la ira no solucionaría nada. Lo único que quedaba ahora era lidiar con el dolor, con la frustración de saber que todo lo que conocía estaba, de alguna manera, contaminado por mentiras y omisiones. Mariana, la voz de Francisco salió baja, pero firme, llamando su atención. Ella levantó la mirada lentamente, y la angustia estaba estampada en su rostro. Él dio un paso hacia ella, su pecho apretado por el peso de la revelación. ¿Cómo pudiste vivir con esto? Su voz estaba quebrada, como si estuviera a punto de derraparse. ¿Cómo pudiste cargar con este dolor sola? ¿Y qué significa esto para mí? ¿Para mí? ¿Para mi historia? Mariana cerró los ojos por un instante, como si quisiera reunir fuerzas para explicar todo. Sabía que su respuesta sería la clave para liberar los fantasmas que aún flotaban sobre ellos. Yo no quería, Francisco. Nunca quise que supieras esto de esta forma. Pero las cosas no sucedieron como esperábamos. Tenía miedo. Miedo de que me odiaras, miedo de que esto destruyera todo. Pero la verdad siempre aparece, y no podía seguir huyendo. Pausó, y las siguientes palabras salieron de su boca con una carga emocional inmensa. Él no sabía. Yo nunca le dije. Lo que él hizo, fue algo que quedó oculto dentro de mí, dentro de nuestra familia. Pero tuve que contarlo. No porque quisiera destruir su imagen o su vida, sino porque tú merecías saberlo. Francisco sintió el peso de esas palabras. Su mente estaba en un torbellino de sentimientos contradictorios. Quería gritar, llorar, cuestionar todo lo que había construido con su padre, pero al mismo tiempo sabía que las respuestas estaban en esas palabras, que necesitaba escuchar hasta el final.
Entonces, ¿todo esto fue mentira?, preguntó, su voz finalmente cediendo a la emoción que lo invadía. No fue mentira. Pero tampoco fue verdad, respondió Mariana, con los ojos llenos de lágrimas. El hombre que conociste no era el mismo hombre que yo conocí. Él tenía sus propios demonios, sus propios secretos. Y, de alguna manera, esas mentiras se entrelazaron en nuestras vidas, pero nunca de una forma sencilla. El silencio entre ellos se extendió. El tribunal comenzaba a reunir a los miembros nuevamente, pero Francisco y Mariana estaban allí, en el centro de una tormenta emocional que ahora se apoderaba de sus vidas. Francisco miró a Mariana con una mirada de dolor y comprensión. Yo, no sé qué hacer con esto, dijo él, su voz más calmada ahora, pero aún cargada de sufrimiento. No sé qué significa esto para mí. Yo, pensaba que todo lo que sabía era suficiente, que la verdad era clara. Ahora, todo está confuso. Y, más que nada, no sé cómo esto va a cambiar quién soy. Mariana dio un paso hacia él, su mano temblorosa extendiéndose hacia él, pero se detuvo en el aire, como si temiera el contacto. Lo sé, Francisco. Sé que estás confundido. Y sé que te lastimé de una manera que no hay palabras para corregir. Pero la verdad, aquí está. Ahora lo sabes. Y, por doloroso que sea, es la única forma de seguir adelante. Francisco cerró los ojos por un momento. Respiró profundamente, sintiendo una ola de emociones encontradas. La ira, el dolor, la confusión. Pero, en el fondo, había una sensación de claridad, como si comenzara a entender que, tal vez, el verdadero dolor era no conocer la verdad, y que, ahora, tenía una oportunidad de reconstruir su historia, de reescribir su vida. No sé qué hacer con esto aún, dijo finalmente, mirando a los ojos de Mariana. Pero, necesito tiempo. Y, tal vez, algún día, lo entienda. Mariana asintió, una expresión de tristeza y aceptación en su rostro. Sabía que el tiempo sería el único remedio para esas heridas, y que lo que sucediera de ahí en adelante dependería de Francisco y de cómo eligiera manejar esa verdad. Cuando el juez regresó a la sala, el tribunal continuó. Pero, para Francisco y Mariana, nada sería igual. Estaban frente a una verdad que no podía ser ignorada, pero también sabían que el camino por delante sería difícil. El juicio de su padre, y el peso de todo lo ocurrido, ahora estaban irrevocablemente conectados. ¿Qué sucedería después? ¿Qué les deparaba el futuro? Solo el tiempo lo diría. Muchas gracias por haber visto este video. Para más historias como esta, suscríbete al canal.